town. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Justin Case por comenzar así este homenaje a David Bowie. Los que estamos aquí sentados somos la Gaia Ciencia, somos una asociación que se dedica a realizar una revista de poesía y a todo lo que tenga que ver con la poesía. Y el 8 de enero de 2015 fue cuando falleció David Bowie y todos sentimos que una persona importante dentro de la cultura y dentro de no solo de la música, sino de todo lo que es la cultura y el arte, había desaparecido y había dejado un hueco en todos nosotros. Y fue una semana y unos días muy marcados por eso, porque todos lo comentábamos, lo que sentíamos tras la desaparición de David Bowie, ¿no? Es el saber que no iba a volver a ver un nuevo disco de David Bowie, que no estaba ahí esa especie de padrino que había sido durante las últimas décadas, que había sido de la estética, de la música y también de la poesía. Y esa misma semana que fue la muerte de Bowie fue cuando invitamos también a Carlos Sanz a hacer un concierto en Murcia. Y allí hablamos con otros músicos como Fernando Bazán, con Charlie Chicago, y las conversaciones giraban necesariamente alrededor de David Bowie, de su figura y de cómo sentíamos eso. Incluso el concierto fue también, todo el concierto de la música de Carlos Sanz estuvo de alguna manera dirigido a esa figura que acaba de desaparecer. Esa especie de tutor que yo creo que ha sido Bowie, para los que lo hemos escuchado, ha sido una especie de padrino y de tutor en nuestra educación musical y en nuestra vida. Y fue allí cuando, después del concierto, con las copas, hablando, esa constante hablar de David Bowie, donde surgió esa semilla, la primera semilla, de que nosotros como revista de poesía teníamos que hacer algo para homenajear su figura. Y surgió allí, pero el problema, había muchos problemas, como la cuestión de que David Bowie no era directamente un poeta. No sabíamos cómo podíamos abordar eso y cómo comenzar a hablar de David Bowie y poesía. Y al principio parecía una tarea muy difícil, pero poco a poco fue facilitándose, porque cuando hablábamos con otros poetas, muchos poetas nos hablaban de la pena que sentían por la muerte de Bowie y de cómo les había influido a la hora también de hacer algunos de sus poemas, o cómo ellos empezaron a tocar canciones de Bowie y luego también escribían. Y poco a poco fuimos hablando no solamente con poetas, que eran los que más conocíamos nosotros, que sabían que iban a participar en el número, que habían escrito ya alguna cosa sobre las letras de Bowie, o que tenían ya un poema que tenía el título, tenía que ver con alguna letra que ya había escrito Bowie y demás. Sino que quisimos también ampliarlo a músicos e invitar a aquellos músicos que también que sentían la influencia de Bowie, que estaban homenajeando a Bowie, a que también escribiesen esos músicos, y también a artistas visuales a que entrasen allí. Y fue así como creamos este especial a David Bowie, este libro especial a David Bowie, que es todo un homenaje a su figura, que llamamos Lift Off, que significa despegue, que es lo que aparece en la canción de Space Oddity. Se dice, después de la cuenta atrás, se dice Lift Off, que es ese despegue. Y es como que hemos querido homenajear a Bowie, que también él, como figura cultural, no solamente escribió música, sino que también escribió musicales y estaba muy cerca de la literatura
y era un gran lector. Influyó a autores como William Burroughs, así que él no estaba solamente dentro de la música, sino que también estaba dentro de la literatura y además de eso también dentro de la estética, todos sus trajes, todo lo que él diseñaba para vestirse estaba dentro de la moda, del arte, y él, al ser una figura así de polifacética, quisimos también nosotros hacer un número muy polifacético y lleno de todas las artes, literatura, música y ilustración. Para hablar un poquito de lo que hay dentro del número, yo he hablado un poquito de lo que es lo que nos motivó a hacerlo, que fue básicamente nuestra pasión por el cantante y tal, pero para hablar un poquito de lo que hay dentro le voy a dar paso, no sé si a Dani, que va a hablar un poquito de qué nos podemos encontrar dentro del número. Lo que tratábamos con el Litov, aunque él lo ha explicado someramente, es acaparar o de alguna manera plasmar en las páginas algo tan imposible como la capacidad camaleónica que durante toda su vida demostró Bowie, ¿no? Desde sus estéticas, desde su música y desde su propia esencia de vida. Obviamente para eso no solo podemos contar con poetas, como hemos hecho en los números canónicos de la revista, por llamarlo de alguna manera, sino que para este homenaje especial teníamos que abarcar, por supuesto, a músicos, ya lo ha dicho mi compañero, pero también a otras personas, desde críticos musicales y periodistas hasta incluso productores y como no, escritores y narradores y poetas, que de alguna manera y tras una investigación o por nuestro conocimiento, nuestro background, se ven influidos y tienen a Bowie como una figura necesaria y canónica y importante en sus vidas. ¿Cómo hicimos esa selección? Pues yo siempre lo pienso y al final esto es un homenaje que responde al propio nombre. Es un libro que se argamasa o se argumenta sobre la pasión que muchos de nosotros, algunos más, otros menos, pero en todos desde luego hay pasión por Bowie. Entonces, como decía, pues tenemos músicos como Carlos Sanz, como Coquemaya, como Aurora Beltrán, que de alguna manera pues plasman a su manera, no son escritores a la manera que entendemos nosotros habitualmente, pues plasman sus anécdotas, sus textos narrativos poéticos sobre la figura de Bowie, sobre cómo les inspiró aquella otra canción, cómo descubrieron su música a través de un hermano mayor, etcétera. Por otro lado, contamos con algunos textos narrativos más periodísticos, como podrían ser pues, los de Esther Peñas, periodista, como los de Igor Pascual, que es músico y también escritor, que de alguna manera más, como digo, periodística o analítica, pues hacen un texto muy fundado sobre la obra de Bowie. Y por último tenemos, no lo podíamos olvidar, hacer una revista poética a los poetas. Es un poco raro a veces, ¿no?, cuando hemos presentado el número, hablar de poetas que escriben sobre un músico que no escribía, pero es que al final, bueno, el poeta se nutre de la vida y se nutre de la música también, tanto como de un paisaje, de una vivencia, de un recuerdo o de una percepción. Son muchos los escritores los poetas que han escrito sobre Bowie. De hecho, antes del homenaje ya conocíamos algunos de ellos que tenían incluso libros dedicados completamente a Bowie o algunos poemas, y eso es lo que este libro al final incluye, ¿no? Pues un poco un homenaje en texto de algo tan inabarcable como la figura, decía al principio, camaleónica de Bowie. Y bueno, hay otra parte muy importante de este librito que es la parte gráfica, y que ya no voy a ser yo quien lo cuente, sino Noelia, así que voy a pasarle el testigo y el micro. Sí, yo voy a ser muy breve porque como todo el mundo va a comprar el ejemplar, lo va a poder disfrutar en su casa y verá que lo que voy a adelantarle es cierto. A nosotros nos define el blanco y el negro en todas nuestras publicaciones que tenéis por aquí, quitando la de Raúl Zurita, que luego Joaquín comentará, donde apostábamos por el dorado. Pero en este número teníamos claro que queríamos color, porque si Bowie era algo, era color ante todo.
Fue una labor bastante difícil porque hay ilustraciones que no son hechas para la publicación, que ya estaban publicadas, pero lo que teníamos claro era que la verdadera labor, lo difícil era encontrar una portada que hiciese justicia al número. Lo fácil era la cara de Bowie con el rayo, pero nosotros apostamos por esta ilustración donde se ve yo digo mariposa, alguien dice polilla, yo creo que es una mariposa, pero bueno, donde no apareciese Bowie, y por contra sí que en la contraportada quisimos que apareciesen pues, los 1000 rostros de Bowie que llamo yo, aunque la ilustración no se llama así, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la ilustración, pero tenía un nombre así, ¿no? Como las caras de Bowie o algo así. Si tuviese un pie de micro podría abrir la revista, pero lo van a hacer mis compañeros. Dentro sí que se puede observar, si alguien me mira, por favor, alguien me puede mirar, por favor, donde sí que se observa lo que decía, ¿no? A veces casi la explosión del color. Hay ilustraciones que a mí personalmente me gustan mucho, otras me gustan menos, pero sí que apostábamos en todo momento por el color, que si todo el mundo, el que conozca a Bowie, sabe que era algo fundamental en su obra, en su música, en sus vídeos. Incluso en su música se ve ese destello y esa luz. Y creo que ya lo he dicho todo en cuanto a la ilustración. Le voy a pasar el testigo a Joaquín, que nos va a comentar un par de cosas antes de leer un par de poemas. Hola, buenas. Bueno, yo simplemente ya de lo que es el especial de David Bowie, creo que las pinceladas son lo suficientemente amplias. El Bowie fue un paréntesis en una labor que venimos desarrollando desde principios del 2014. Como bien decía Samu al principio, el nuestro es un proyecto cultural sin ánimo de lucro, cuya labor fundamental, aparte del mantenimiento de la web, que todos podéis visitar, lagallaciencia.com, en donde se publican contenido a diario relacionados básicamente con el mundo de la poesía, pero también con la literatura. Pero el corazón y donde va volcado todo el músculo de nuestra asociación es la publicación de la revista, y como digo, el primer número salió en febrero de 2014. Son 2 números al año. Dentro de aproximadamente un mes presentaremos el número 8, y con ello hemos querido siempre transitar pues por los diferentes caminos que a día de hoy la poesía, algo tan ecléctico y tan inabarcable, pues los caminos por los que nos llevan nosotros como lectores. Presentamos nuestro primer número en febrero de 2014, hemos presentado ya 2 números a los que hemos llamado Minoría Virgiliana, donde nos acercamos a la poesía de un seco más clásico. Hicimos por primera vez en castellano una traducción en nuestro número 5 de poetas afro-brasileños. Presentamos una antología de autores canarios inéditos, eran prácticamente 30 jóvenes, menores de 30 años, que se presentaban por primera vez en nuestras páginas. Hicimos también un especial de traducción en el que 40 poetas traducían a otros 40 poetas y reflexionaban sobre algo tan fácil o difícil de entender como traducir poesía. Hicimos nuestro trabajo más reciente, un homenaje al poeta chileno Raúl Zurita, muy conocido por estas tierras, que ha sido pues un trabajo arduo y laborioso para el que contamos con el propio Raúl. Y ahora en este, como digo, dentro de 4 o 5 semanas pues saldremos con el número 8. Siempre la simbología numérica nos ha acompañado, y en este número 8, que le hemos llamado el 8º pasajero, a fin de cuentas es el 8º huevo que se une a esa cesta simbólica que tenemos aquí en el centro de la mesa, esos huevos tandalinianos. Pues nuestro 8º pasajero, como no, pues se tiene que dedicar a lo que hemos dado en llamar la poesía marciana. Y nuestro número 8 va a ser una antología de poetas marcianos, en donde tocamos pues todo el extrarradio más mundano y menos convencional al que cualquier lector de poesía puede estar acostumbrado. La verdad que las expectativas que tenemos con el número son muy grandes, y va a ser, como diría Dani, que no ha dicho la frase hoy, pero la voy a decir yo, es otra vuelta de tuerca, te la dedico. Otra vuelta de tuerca en un camino pues que a lo largo de 3 años pues nos ha llenado de orgullo y satisfacción, como diría el otro,
Este, como digo, es un proyecto sin ánimo de lucro. Aquí no hay ningún duro ni ningún euro de ninguna institución que soporte pues todo el trabajo que lleva trabajar en papel a día de hoy y llevar la revista pues a todas las partes donde no es posible. Solo hemos contado, en el caso del homenaje a Zurita, con la ayuda muy estimable de la Universidad de Alicante, que nos ayudó sobre todo a poder hacer llegar el homenaje al otro lado del Atlántico. Pero todo lo que veis aquí, lo que hemos hecho antes y lo que hacemos y lo que haremos en un futuro, pues a día de hoy, tal como está la cultura en este país, pues hay que hacerlo en una aventura totalmente suicida. Os animo a que veáis y toquéis, mientras la lluvia lo permita, los ejemplares que tenemos aquí. Tanto el número 1, 2 y 3 están agotados, pero tenemos ejemplares del 4, el 5, que fue el de la poesía afro-brasileña y los poetas canarios, también se ha agotado y de momento no tenemos reedición a la vista, pero tenéis 4, 6, 7 y obviamente el Bowie, que ha sido nuestra aventura a color más fantástica y que nos ha proporcionado a día de hoy muchísimas satisfacciones. Por mi parte, yo creo que... Y el 8, quien quiera hacer la compra anticipada, pues también puede hacerla en este momento o a través de la web. Así que, por nuestra parte, damos por presentado el número y vamos a disfrutar de la música y muchísimas gracias a todos. Es muy tarde para nosotros, hijos del nuevo milenio, tardíos para cualquier laberinto, para cualquier viaje más allá de la pantalla, altavoz, holograma. Pero también queremos ser héroes, y nuestra voluntad es tan grande como la tuya, y nuestro reino será tan grande si prometemos ser cuidadosos con la salvaje mandíbula de 2016, con la mandíbula salvaje de todos los años, mientras siga siendo el 84, mientras siga habiendo un gran hermano. Es ya muy tarde, White Duke, y sin embargo, tienes sobre nosotros todo el poder. Camaleónicos, huérfanos, seguiremos tu pista de estación en estación mirando siempre al cielo, buscando un azulejo que nos guíe mientras se derrumba el mundo. Veremos las estrellas diferentes hoy. ¿Cuántas veces caerá este ángel? Eres libre. Ahora todo el mundo te conoce. Todos. También nosotros veremos la estrella negra hoy. Saldremos a bailar despacio. Al espacio, perdón. Sabremos, hemos aprendido a no preguntar, ¿en qué planeta está realmente la vida? Muchas gracias. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw